Las últimas semanas han estado marcadas por sucesos que han reabierto debates alrededor de los privilegios desde múltiples perspectivas. El pasado 12 de octubre, nuestro país volvió a desplegar su orgullo colonialista, mientras las personas y los colectivos antirracistas repetían por enésima vez que el dolor infligido por Europa a los pueblos indígenas no es algo que se deba celebrar. También, hace poco más de una semana, se difundió un vídeo en el que un grupo de internos del Colegio Mayor Elías Aúja gritaban por sus ventanas dirigiéndose a las residentes del Colegio Mayor Santa Mónica un cántico que decía así: «Putas, salid de vuestras madrigueras, sois todas unas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea». Un hecho que fue tachado de machista incluso por algunos políticos de extrema derecha y que revela que la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres no ha desaparecido del imaginario colectivo, al menos no entre los hombres blancos ricos de ideología conservadora que residen en el colegio de élite. Pero no todo han sido malas noticias. Unos días antes de conocer los hechos ocurridos en el Elías Aúja, se aprobó por fin la reforma fiscal propuesta por Unidas Podemos, gracias a la cual las grandes fortunas tendrán que contribuir más al sistema tributario, arrimando así el hombro para sostener lo público, lo de todos. Una medida que fue ferozmente criticada por la derecha, pero que también se encontró con la resistencia del Partido Socialista, lo cual deja entrever la dificultad que supone en nuestro país la lucha contra los privilegios de clase. En fin, en este clima político se hace difícil no reflexionar sobre este concepto del que tanto hablamos quienes creemos y luchamos por una sociedad más igualitaria, los privilegios. Y precisamente sobre privilegios tratan muchas de las películas y series más aclamadas de los últimos tiempos. En 2019 se estrenó la película Nosotros, en la que Jordan Peele se hace valer del horror para mostrar los efectos más violentos del capitalismo que caracteriza no solo a la sociedad estadounidense, sino también a la nuestra. En 2020 se estrenó Parásitos, de Bong Joon-ho, un relato que contrapone las vidas de dos familias provenientes de extremos opuestos del espectro socioeconómico y que ganó ni más ni menos que la Palma de Oro en Cannes y 4 Oscars. Y el año pasado estuvo marcado por la serie El juego del calamar, una crítica feroz a la desigualdad y a la meritocracia que pone de manifiesto que en una sociedad competitiva solo unos pocos pueden ganar. Por no hablar de los 6 Goyas que ganó El buen patrón de Fernando León de Aranoa. Y podría seguir con la lista, pero hoy quiero profundizar en 2 sátiras que nos muestran cómo ejercen sus privilegios aquellos que pertenecen a ese 1% de súper ricos que acumulan la mayor parte de la riqueza global. El Triángulo de la Tristeza, la película de Ruben Östlund, que ha ganado la Palma de Oro este año en Cannes, y la exitosa serie The White Lotus, que se estrenó en julio de 2021. De estas 2 obras me llama la atención que, a pesar de la buena recepción que han tenido, ambas han sido criticadas por no conseguir transmitir del todo la denuncia social en la que se basan sus tramas. Por eso hoy quiero explorar cuáles son los elementos que debilitan la eficacia del mensaje de estas 2 sátiras que, aunque con algunas deficiencias, son cine social. Antes de seguir, aviso de que a partir de este momento habrá algún que otro spoiler, pero nada muy grave que vaya a interferir con vuestro disfrute de cualquiera de las 2 obras de las que os voy a hablar. Y dicho esto, empiezo con la película de Östlund. El Triángulo de la Tristeza se estructura en 3 actos. En el primero asistimos a una cena de pareja en la que Carl, un modelo, y Yaya, una influencer, acaban discutiendo sobre quién pagará la cuenta. Carl, inseguro por ganar menos dinero que su novia, apela a la igualdad de género para reivindicar que ella pague su parte, mientras que Yaya recurre al argumento de que no es muy sexy hablar de dinero. En el segundo acto, visto ya el nivel de superficialidad al que nos vamos a exponer como espectadores, acompañamos a la pareja a bordo de un crucero de lujo en el que ellos viajan gratis a cambio de publicitar cada minuto del crucero en sus redes sociales. Esta segunda parte nos presenta un abanico de capitalistas caricaturescos, a la par que despreciables, que acaban por ser sometidos a un divertido espectáculo de humillación al que los trabajadores del barco, hasta entonces invisibles para los invitados, asisten con una mezcla de placer y estupefacción. La película podría haber acabado aquí y quizá hubiera sido mejor, pero hay un tercer acto que traiciona las expectativas de quienes, como yo, esperábamos una crítica constructiva al capitalismo y acabamos por recibir más bien una reflexión filosófica sobre la crueldad humana. En este último acto, un grupo de pasajeros y miembros de la tripulación quedan atrapados en una isla desierta y de todos los náufragos, la única con habilidades de supervivencia es Abigail, una criada que,
aprovechando su posición de poder frente al resto, acaba por convertirse en la autoritaria gobernante de la isla. Aunque Oslund retrata a todos los personajes con la misma superficialidad y de manera estereotipada, el efecto que esto tiene sobre los personajes menos privilegiados, como Abigail, es uno de los aspectos que, en mi opinión, echan por tierra el mensaje de calado político que podría haber transmitido la película. Como no sabemos nada de este personaje hasta el tercer acto, Abigail acaba por adoptar el rol de representante de un proletariado al que, cuando se le dan privilegios, es tan cruel o más que sus opresores. La verdad, no se me ocurre una manera más ineficaz de cuestionar el statu quo que convertir lo que al principio parecía una crítica de los ricos en una dictadura del proletariado. Supongo que por eso hay quienes han calificado a la película de ser una historia sobre privilegios para el disfrute de los privilegiados. Por supuesto, no es el deber de Oslund ni de ningún cineasta promover una determinada agenda política, pero sí es nuestra tarea como audiencia mirar a los medios y al arte desde una perspectiva crítica. Y El Triángulo de la Tristeza es un buen ejemplo de cómo una película con potencial de transformación social acaba por ser un mero entretenimiento, eso sí, muy bien hecha. En The White Lotus sucede algo parecido. La miniserie, uno de los muchos dramas recientes de HBO dedicados a retratar minuciosamente a gente extremadamente rica, blanca y miserable, gira en torno a las vacaciones de un grupo variopinto de turistas alojados en el resort hawaiano de White Lotus. Es cierto que la serie pone de manifiesto correctamente que las vacaciones de ensueño de los ricos se sustentan normalmente en el sufrimiento de quienes les sirven, en este caso los empleados del resort de lujo. Pero aunque esta serie no peca de caricaturizar de forma generalizada a los personajes que la protagonizan, acaba democratizando la crueldad humana al igual que sucede en El Triángulo de la Tristeza. Ejemplo de ello es el personaje de Armond, el encargado del resort, que como Abigail acaba siendo tan abusivo como los propios huéspedes. Y aunque la serie es más comprensiva con Belinda, otra empleada que trabaja en el spa del resort, también deja claro que ésta tiene su propia agenda cuando decide ayudar a Tanya, una de las huéspedes. Esta filosofía queda perfectamente plasmada en la escena en la que uno de los huéspedes, Mark, le dice a su familia a modo de lección de vida que nadie cede sus privilegios porque hacerlo va contra la naturaleza humana y porque todos intentamos ganar el juego de la vida. Como El Triángulo de la Tristeza, con este tipo de argumentos, The White Lotus justifica la desigualdad apelando a la naturaleza humana, una idea que, lejos de fomentar la lucha de la clase obrera, atiza el individualismo. Y hablando de desigualdad, el otro gran problema de la serie tiene que ver con el protagonismo que se da a los personajes blancos sobre los racializados. Lani, la nueva empleada del hotel, es un claro ejemplo de cómo The White Lotus trata a los personajes racializados como meros receptáculos de traumas y deseos de los personajes blancos. El caso de Olivia y Paula también refleja esta dinámica en la que la primera, una adolescente blanca, utiliza constantemente a su amiga afroamericana para distanciarse del privilegio blanco y de clase que ha heredado de sus padres y presentarse a sí misma como una gran aliada del feminismo interseccional. Por no hablar de Kai, un chico hawaiano que hace espectáculos de fuego mientras los huéspedes cenan en el hotel y del cual lo único que sabemos es que su familia fue desalojada de su tierra para la construcción del hotel, porque exceptuando a Paula, de ninguno de los personajes racializados tenemos apenas información. En fin, aunque The White Lotus aborda el privilegio blanco, lo cual es importante en una época en la que la supremacía blanca supone una amenaza real, la manera en que lo hace perpetúa en parte este mismo privilegio al no ceder apenas espacio a los personajes racializados. Quizá en la segunda temporada, que se estrenará el 30 de octubre en HBO, esto cambie para bien. En su último libro con Noam Chomsky, David Barsamian comparte una cita de la novelista Ursula Le Guin que dice así: vivimos en el capitalismo cuyo poder parece ineludible, pero también lo era el derecho divino de los reyes. A lo que Chomsky añade que también lo era la esclavitud y también lo era el principio de que las mujeres eran propiedad de los hombres, dos fenómenos en los que sin duda hemos progresado en las sociedades occidentales. Sin embargo, añade, la guerra de clases nunca termina. Si Chomsky está en lo cierto, entonces es importante que se sigan haciendo series críticas con el privilegio, como The White Lotus, y películas que nos enfrenten a los horrores del capitalismo, como El Triángulo de la Tristeza, aunque no sean perfectas. Desde luego, si no existiesen, ahora mismo probablemente no estaríamos hablando sobre los privilegios.